Muy bien, pues a continuación nos va a ofrecer una presentación don Francisco Prieto. La presentación está titulada Gestos frente al cambio climático en la isla de La Palma. Francisco Prieto es jefe de sección de Montes del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia del Cabildo de La Palma. Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su labor profesional como ingeniero en 1994, como técnico de conservación en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Y tras un breve periodo como responsable insular de la empresa Traxa, ahora ejerce como jefe de sección de montes del Cabildo Insular de La Palma, desde el año 2000. Está comprometido con la prevención de incendios forestales y la conservación del medio ambiente, siempre desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Prueba si quieres apuntar hacia detrás. ¿Cambia igual? No, ¿no? ¿Sigue ahora hacia allí? Ya está, sí, ya va cambiando. Mejor hacia allí. Bueno, buenos días. La verdad es que me teníais que haber avisado de las imágenes del volcán porque yo lo he vivido de otra manera. No soy afectado por el volcán, pero lo he vivido directamente desde dentro de la emergencia. Y siempre que lo veo, la verdad es que se me llenan los ojos de lágrimas por motivos evidentes. Por otro lado, hace unos meses contactó conmigo Alfonso, que ahora me trae agua para ver si le perdono, pero no va a ser así. Me dijo que me reservaba dar una ponencia y me decía que, bueno, que van a venir muchos expertos e investigadores de todo el mundo. Digo, bueno, los expertos entonces van a intervenir después de mí, porque yo en realidad no soy experto en cambio climático. Llevo 27 años trabajando en medio ambiente, pero en temas de cambio climático no me considero experto ni mucho menos. Yo soy una persona, pues, como cualquiera de los que está aquí sentados, preocupada o muy preocupada por el medio ambiente. Y lo digo así porque, por desgracia, a estos foros la gente que no está preocupada pues no viene. Siempre venimos los que estamos implicados un poco en la materia. Los demás dicen, bueno, pues ya eso es cosa de la administración. Por ejemplo, haciendo un símil con el rabo de gato, una vez iba con el colectivo de voluntarios a sacar rabo de gato, íbamos caminando por una zona y un vecino de allí nos dice, ¿qué a dónde van? No, vamos a quitar rabo de gato de aquí de esta zona, que hay mucho, y nos contesta, pero eso que lo haga el Cabildo. Yo creo que cada uno tenemos que poner de nuestra parte, ya no solo para el rabo de gato, para el cambio climático. Lo que quiero expresar con la presentación esta es que todos podemos hacer algo, no podemos dejar solo ni a los políticos, ni a la administración, ni nada. La verdad es que me gusta bastante cómo ha empezado el día. Aquí se han dicho cosas muy interesantes por parte de los agricultores. Están bastante relacionadas con cosas que expongo yo aquí. He dividido más o menos, quiero dividir la ponencia en explicar un poco en la situación en la que estamos, tanto a nivel mundial, luego ir un poco a España, Canarias y la situación de La Palma. Ver en qué nos perjudica, porque todavía hay gente que no entiende en qué perjudica el cambio climático. Y luego qué podemos hacer nosotros. Y para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros, pues tengo que exponer cuáles son los principales gases en los que que afectan al cambio climático y en los que nosotros podríamos actuar. Entonces, esto lo voy a poner un poquito para acá. A nivel mundial, ya estas gráficas ya las conocerán todos ustedes. Ya cuando empezó la era industrial ya se nota un notable cambio de la evolución de la temperatura del planeta, hasta el punto de que ya 8 de los años más cálidos que ha habido en la historia han sido en la última década.
En particular, el 2020 junto con el 2016 han sido los años más cálidos, marcando un 1,2 grados por encima de la media. Las previsiones para el 2022 pues, son más o menos similares a las del año 2020-2016. ¿Cómo afecta esto? Pues a nivel mundial, en cuanto a la parte helada del planeta, que incluye tanto a los casquetes polares como a los glaciares y como al permafrost, pues estas son imágenes de la NASA. Los casquetes polares ya han perdido entre 1/3 y la mitad de su superficie. En cuanto a los glaciares, hay un fotógrafo suizo que viendo cómo había evolucionado el tema en los Alpes suizos, se dedicó a coger fotos históricas y hacer la misma foto, pero en la actualidad. Aquí hay varios ejemplos, una foto del año de finales de 1900 y 128 años después. Más ejemplos con un hotel incluido en 1938 y la situación 81 años después. 1849 y cómo está en la actualidad. Incluso ya han podido construir hoteles, que mucha gente dirá, pues mira qué bien, zona donde ir de vacaciones. Otra de finales del año 1900 y 154 años después. Y bueno, y eso, los Alpes está casi a 3.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo afecta en Canarias? Pues estos son un ejemplo del Observatorio Meteorológico de Izaña. Aquí vemos la evolución de los números de días de nieve en el Teide. La tendencia, como se puede ver, es claramente descendente. Cada vez hay menos nieve. Y en La Palma, pues bueno, no sé si recuerdan cuándo fueron estas imágenes. Estas imágenes fueron de hace 17 años, son del 2005, que fue cuando hubo la última gran nevada en la isla. Había neveros de 3 metros, 5 metros incluso en algunas zonas donde se acumulaba por el viento, y estuvo la carretera del Roque, no sé si 3 o 4 meses cortada por la nieve. Hay referencias históricas. Finales de 1800 hay una referencia que dice que durante 8 meses al año las cumbres de todas las islas, excepto las más bajas como Lanzarote y Fuerteventura, estaban cubiertas de nieve. Esto se ha podido constatar que es verdad también por los anillos de crecimiento de los árboles, en los que se ha podido ver que en el siglo XVIII, o XVIII, sí, había temperaturas superfrías aquí en Canarias. Por último, el permafrost, que no sé si todos lo conocen. El permafrost no es más que la tierra helada. Está sufriendo un cambio también tremendo y esto es muy problemático. El permafrost tiene un montón de materia orgánica congelada, tiene metano y tiene dióxido de carbono que al descongelarse se libera en grandes cantidades a la atmósfera. ¿Esto qué provoca? Provoca o sea, es un círculo vicioso. A más descongelación del permafrost, emite más metano y más dióxido de carbono, con lo cual se eleva más todavía la temperatura del clima y es un círculo vicioso. ¿Qué produce? Pues ya hubo no sé si es a finales del siglo pasado, bueno, hacia el 2000, hubo un brote de anthrax, hubo 20 y pico personas ingresadas en hospitales y murió un niño por anthrax que fue debido a un reno que se descongeló, que estaba congelado en el permafrost desde hace cientos de años y produjo ese brote. Por otra parte, se han detectado microorganismos que llevaban ahí congelados 400.000 años. Esto quizá nos dé hasta miedo, ya no respeto, sino miedo, después del brote de COVID que hemos tenido, pues no sabemos qué nos podemos encontrar cuando se produzca ese descongelamiento del permafrost, que hacia el año 2100, ahí en la imagen verán que quedará aproximadamente la parte que está en color amarillo. Yéndonos un poquito más cerca, la situación en España, vemos que desde el año 94 ya los años se consideran cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos.
Y ya en los últimos años ya es que la mayoría son incluso extremadamente cálidos, que son los que aparecen en rojo. Para analizar la situación en Canarias, nos vamos acercando ya, pues vamos viendo la evolución del número de noches tropicales. Se consideran noches tropicales aquellas que no bajan por debajo de los 20 grados. Como pueden ver, a finales sobre el año 75 habría unas 60 noches tropicales al año. Y ya últimamente estamos llegando incluso a las 140, andamos por las 110, 120, hemos llegado a las 140. Esto se produce ya no solo en verano. En la gráfica de la izquierda ven que la parte naranja es verano y la parte gris es en otoño. En primavera también se está produciendo, no tanto, y en invierno no se nota tanto este aumento de noches tropicales. Arriba a la derecha ven cómo se distribuyen, en este caso en la zona de aquí, los llanos de Aridane. La mayoría son en verano, pero como pueden ver, tanto en octubre como en noviembre tienen un elevado porcentaje ya de noches tropicales. Hay un pequeño pico ahí en marzo, que curiosamente coincide también por la parte profesional que me toca. Ese pico existe también en el número de incendios forestales que tenemos en la isla. Y luego nos podemos ir a la gráfica de abajo a la derecha, que ya es concretamente la evolución que habrá de aquí al 2100 de noches tropicales en La Palma. Está dividido en tres escenarios posibles. El peor es el rojo. Y bueno, si consiguiésemos adoptar las medidas adecuadas, nos mantendríamos en el azul. Y el naranja es uno un poquito intermedio. Ahora entramos a ver más datos todavía ya concretamente de La Palma. Estos son temperaturas máximas y mínimas con los tres escenarios. Aquí podemos llegar a alcanzar en el 2100, si no lo hacemos bien, tanto nosotros como a nivel global sobre todo, podemos llegar a tener hasta 2 grados más de temperatura y en el mejor de los casos 1 grado y pico. En cuanto a olas de calor, la situación es similar. Si lo hiciésemos bien, tendríamos a lo mejor entre 10 y 20 días más, pero podemos llegar incluso a los 40 días más de olas de calor. Vuelvo a decir que hay gente que no ve esta afección todavía. Recuerdo una anécdota de una vez paseando por Santa Cruz de la Palma con mi mujer, nos encontramos a un conocido, había una ola de calor tremenda, qué calor hace tal, y nos responde, qué bien, sí, dan ganas de ir a la playa. Digo, si esa es la visión que tiene mucha gente del tema, vamos por muy mal camino. Las olas de calor están relacionadas con la sequía. Estos son lo que aumentaría el número de días con sequía en la isla. Podemos llegar incluso a 20 días más de sequía. Pero bueno, si pensamos que en La Palma tenemos mucha agua, pues bueno, de momento hasta ahora sí la hemos tenido. Pero si nos fijamos tanto en el número, en el porcentaje de precipitaciones y en el número de días de lluvia, la verdad es que todo va bajando. Entonces va a llegar un momento que entre las sequías, las olas de calor, el que llueva menos y el que llueva menos días, la verdad es que no sé si la situación será sostenible. Entonces, bueno, podemos ver en qué nos perjudica. Si personajes como Donald Trump fuese palmero, diría, bueno, hay más olas de calor. La gráfica de la derecha arriba es la temperatura del agua y la de abajo la insolación, el número de días de sol. Pues Donald Trump diría, pues qué bien, me cojo el yate, me voy al mar, me meto en el agua que encima está más calentita y me da menos impresión y luego encima tenga más días de sol para disfrutar de todo esto. Pero bueno, ¿en qué nos perjudica? Pues bueno, aquí en Canarias tenemos muchas edificaciones en zona de costa y ya hay noticias que son de ahora, esto no es ni de hace mucho tiempo ni nada, ya se habla de 40.000 personas
que probablemente tengan que trasladar su punto de residencia habitual más arriba de la costa. Pueden ver que aquí se estima que en el 2100 puedan haber subido 4,5 grados la temperatura, y para conseguir que no siga subiendo tendríamos que reducir un 45% nuestras emisiones en los próximos 11 años para cumplir con las expectativas de las que se están hablando de que no suba más de 1,5 grados la temperatura en 2030. La elevación de la superficie del mar es algo que viene ya desde la época industrial. En la gráfica de abajo pueden ver, esto es en varios sitios de Europa, y en la gráfica de abajo pueden ver lo que nos afecta en las Islas Canarias. Ya desde mediados desde 1925 más o menos, el ascenso ha sido imparable. Más cosas, 6 grados de temperatura en las cumbres, según algunos investigadores de la Universidad de La Laguna, 47 puntos de riesgo que se pueden detectar afectados por el cambio climático en 2050. Incluso ya se prevé que tanto calor, el turismo que ya va a venir a lo que se llamaba eterna primavera en Canarias, pues ya va a dejar de venir. Y bueno, habrá gente que diga, a mí no me gusta ni el turismo ni las playas, pero es que tenemos un problema añadido. Ahora nos pueden venir plagas, y no solo plagas de la agricultura, esto es reciente, esto es de este año, un mosquito que se ha detectado en La Palma, transmisor de enfermedades. Afortunadamente parece ser, no sé, luego temas de biodiversidad luego va a hablar más mi compañero Feluco, pero esto parece que al final no ha quedado en nada, pero es un aviso de lo que nos puede llegar. Bien, para ver qué podemos hacer nosotros como población, pues vamos a ver un poco los gases más importantes de efecto invernadero y cómo podríamos incidir nosotros en que haya menos emisiones. La mayor parte es dióxido de carbono, un 80%, un 11% metano, ahora los veremos uno por uno, 6% óxido nitroso y luego ya un 2% de otra serie de compuestos fluorados que son unos gases de origen ya más industrial. Dióxido de carbono es el más importante en lo que se refiere a calentamiento, afección al cambio climático, y se libera en todos los procesos de combustión: madera, carbón, petróleo, gas, todo lo que estamos oyendo hablar ahora en las noticias a raíz de la guerra de Ucrania, todo el movimiento de gas que no viene, que sí viene de Rusia, que si volvemos a utilizar el carbón no lo utilizamos, petróleo. Y no solo eso, sino luego los medios de transporte que evidentemente usamos todos. Lo que tiene el dióxido de carbono es que se absorbe mediante la fijación de los vegetales de CO2 y sobre todo por los océanos, que son los principales sumideros de carbono. Las concentraciones de este gas han ido aumentando desde 1975, se estima un 31%, pero como han visto en las gráficas anteriores viene ya de la era industrial. En la era preindustrial había 288 partes por millón en la atmósfera, estamos llegando ya, ahora mismo estamos en 414. La previsión que tienen ahí del siglo XXI, he tachado lo del 486 precisamente porque ya en 2022 estamos en 414. Entonces, muy probablemente que a finales de siglo estemos más cerca de los 1.200, 1.300 partes por millón que de las 486. La situación en Canarias es imparable. Desde el año 1984 tiene una línea ascendente continua. Esta situación se puede hacer extensible a todo el mundo. Esta gráfica compara el observatorio de Izaña
con uno que hay al otro lado del mundo, en el Mauna Loa. Pasamos al metano, otro de los grandes causantes del efecto invernadero, cuyo origen está sobre todo en las fermentaciones anaerobias de la materia orgánica que se producen en zonas pantanosas, pero también en emisiones debidas pues, tanto a cultivo de arroz como especialmente las grandes producciones ganaderas, lo que se llama ganadería intensiva, y especialmente el ganado vacuno, que es un 32% de las emisiones lo que produce. También se producen extracciones de petróleo y gas y de fermentaciones que se van dando en vertederos, también en condiciones anaerobias. Voy haciendo estas puntualizaciones especiales porque luego tienen que ver con lo que vamos a hablar de en dónde podemos incidir nosotros para evitar o reducir las emisiones contaminantes. En cuanto a la concentración atmosférica, ha aumentado un 151% desde 1750 y contribuye un 13% al calentamiento global y tiene un efecto 25 veces mayor que el CO2. La única ventaja que tiene es que está en la atmósfera alrededor de 12 años, mientras que el CO2 está a miles de años. Pasamos al óxido nitroso, procedente especialmente de fertilizantes de la agricultura intensiva y centrales térmicas y tubos de escape de automóviles y transportes. Su concentración ha aumentado en un 17% desde 1750 y continúa en ascenso según los datos del Comité de Expertos de Cambio Climático. Tiene un tiempo de permanencia menor que el CO2 en la atmósfera, pero bastante mayor que el del metano, 120-150 años. Y tiene una incidencia en el cambio climático unas 230 veces mayor que el CO2. Y por último, los gases fluorados, que son compuestos químicos artificiales, aquí apenas vamos a poder incidir nosotros, que están derivados de ciertos usos industriales de estos gases. Tiene un efecto invernadero brutal, 15 veces superior al de las moléculas de CO2, y tiene una residencia media en la atmósfera de unos 260 años, aunque hay ciertos componentes que son prácticamente eternos. En cuanto a qué factores, bueno, como he dicho antes, la procedencia de estos gases pueden deberse tanto a factores humanos como naturales. Los factores naturales, la gráfica de abajo a la derecha es la gris clara y vemos como la gris oscura es efectivamente la que mayor cantidad de gases está produciendo. En la gráfica de la izquierda no se ve muy bien, es curioso el fenómeno de el que está en azul, de los aerosoles, que si recuerdan se consideraban como los máximos responsables de la destrucción de la capa de ozono. Se consiguió revertir esa situación de los aerosoles y, como pueden ver, es la gráfica más baja. Ya ha empezado el descenso de la afección de ese tipo de material a la atmósfera. Pero bueno, como estamos incidiendo sobre todo en el tema de quema de combustibles fósiles, el rojo arriba, pues el efecto va a ser brutal. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Aquí hay unas gráficas, aparece China como uno de los grandes responsables. ¿Será China uno de los responsables? Y luego nosotros estamos mandando fábricas allí, estamos comprando productos chinos, entonces quizá no sea solo China, también somos nosotros, o los fabricantes, y nosotros que compramos. Responsables somos todos. En Europa, ¿dónde está España? España está la sexta. Tenemos 5 por delante y entre los 6 producimos el 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero del continente. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Con estos datos sería posible una reversión? La verdad es que yo antes pensaba que sí, pero
soy muy pesimista y yo creo que los datos, y después de la ponencia que nos dio el experto el martes, creo que es imposible. Mitigar es conseguir revertir la situación, no revertir, sino conseguir disminuir la emisión de esos gases que están provocando el cambio climático. Y adaptarse, pues bueno, a mí me da no sé qué hablar de las medidas de adaptación, adaptarse a hacer adoptar una serie de medidas para que el cambio climático no afecte a nuestra salud ni a la de los ecosistemas. Mitigar, pues bueno, creo que debemos intentar, antes que adaptarse, debemos intentar quedarnos en la mitigación mediante la reducción de gases de efecto invernadero, mediante la creación de sumideros de carbono y luego, si apareciese alguna nueva tecnología que nos ayudase a mitigar, pues bienvenida sea. Medidas de adaptación, pues como he dicho, me da miedo hablar de ellas. Recolocación de las poblaciones costeras, que es lo que hablaba antes, que ha salido en las noticias. Captura y almacenamiento de aguas de lluvias está bien, pero ya el tema de desalinización de agua de mar ya me empieza a dar miedo. Y en el sector agrícola, innovación de técnicas agrícolas y utilización de especies adaptadas. Realmente, si vamos a tener que empezar a adaptar especies en lo que es la isla, no sé si eso realmente es viable. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues a nivel europeo ya saben que ha habido el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. Ha habido reuniones, se está intentando hacer algo, pero vamos retrasadísimos. Se está hablando de intentar que no se supere la elevación de la temperatura por encima de 1,5 grados en el año 2030. Pero les voy a ampliar lo que pone en letra pequeña, que quizá no se lea bien. Si hubiésemos empezado a hacer las cosas propuestas hace 10 años, tendríamos que haber necesitado reducir las emisiones un 3,3% cada año. Pero es que ni siquiera hemos hecho eso. Entonces, hoy ya necesitamos el reducir las emisiones un 7,6% cada año para conseguir ese 50% necesario para llegar al 1,5 grados en 10 años. Cada vez que nos atrasamos, la situación es peor. Ya para el 2025 ya tendríamos que estar hablando de un 15,5% de reducciones, cosa que considero que es prácticamente imposible de cumplir. ¿Quiénes deben actuar? Gobiernos, por supuesto, administración, pero nosotros también no podemos dejar que el rabo de gato lo erradique el cabildo, haciendo el símil con el ejemplo anterior. Yo creo que todos tenemos que tener pequeños gestos unidos pueden lograr grandes cambios. Y para ello, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues por un lado reducir emisiones y por el otro lado fijar más CO2. Resumiendo lo que he dicho antes de los gases, de cuáles producían más, qué actividades producían más gases y cuáles menos, pues bueno, la combustión de combustibles fósiles y biomasa, pues en transportes tanto de mercancías como de personas, el consumo de energía, tanto la industria como la población, y luego, por otra parte, los incendios forestales. En cuanto a alimentación, pues ganadería, agricultura y la deforestación la he puesto aquí, que tiene que ver luego con lo que hablaremos de fijación del CO2. Y en cuanto a residuos, tanto residuos orgánicos o inorgánicos. En todo esto, prácticamente, podremos actuar. Aunque parezca que no, en transportes podemos influir tanto en transportes de mercancías como en transportes de personas. En energía quizá no podamos influir en la energía que consumen las industrias, pero sí en la de las personas. En incendios forestales, evidente también. Ganadería y agricultura, luego les explicaré por qué lo he puesto, también podemos
contribuir, y en deforestación, y en residuos tanto orgánicos en nuestras casas como en el uso del material inorgánico. La palma renovable me encanta. Tenemos la suerte de que Nuria decidió venirse de Cataluña a La Palma. Nuria es una persona súper implicada y muy entusiasta, como habéis podido comprobar cuando habla, y que tiene las ideas clarísimas. Esto es una aplicación que tienen ellos en la página web, una especie de aplicación que se llama Climate View, donde nos indica lo que ha expuesto ella antes, dónde se está contaminando en la isla y dónde podemos actuar. Aquí, por ejemplo, yo he añadido la fila de abajo, un 67% en transportes, un 30% en electricidad y luego ya las demás son menores. Si entran en la página web y van pinchando en cada una de las materias, se les va desglosando. Y, por ejemplo, en el caso de transportes y en transportes por carretera, el transportes por carretera es un 37%. Y entrando en transportes por carretera, vemos, por ejemplo, en transportes de personas por carretera es un 21%. Otros casos, red eléctrica. Red eléctrica, aquí se puede ver dónde se puede actuar, sobre todo en energía eólica, y luego nosotros en la instalación de placas fotovoltaicas. Independiente. ¿Cómo? Viene luego. Bueno, no la comunidad energética, pero sí el tema de paneles solares y tal, que bueno. Bueno, resumiendo, ¿qué podemos hacer? Pues lo que siempre se habla, reducir consumo, instalación de bombillas LED, electrodomésticos. Esto lo vamos haciendo prácticamente todos porque prácticamente es lo que hay a la venta. Pero luego también podemos hacerlo mediante instalación de placas fotovoltaicas, que les adelanto que hay bastantes subvenciones para ellas. Bueno, ustedes seguro que las conocen, porque es gente implicada. Les ruego que lo promocionen a la gente menos implicada. No solo instalar la placa fotovoltaica, sino también habituarse al consumo. Ya no vamos a poner la lavadora por la noche, sino vamos a ponerla por el día cuando más sol hay, y así nos sale prácticamente gratis. Transportes. Aquí el transporte individual es complicado. Yo donde vivo me es imposible usar el transporte colectivo, pero está demostrado que haciendo una conducción un poquito más eficiente podemos reducir un 10% el gasto del vehículo. Yo lo he comprobado directamente. Se ha reducido 1 litro el vehículo que utilizo yo simplemente pegando menos acelerones y frenando menos. Transporte público en lo que se pueda, especialmente la conexión Los Llanos-Santa Cruz. Hay gente del Cabildo que está demandando que haya un transporte en Los Llanos-Santa Cruz y ellos están diciendo que vendrían siempre y se irían. Se unirían los dos grandes núcleos de población, yo creo que sería interesante. Y luego, por otra parte, tener en cuenta que no es siempre necesario usar el vehículo. Yo hace mucho que vivía en Madrid, ya llevo media vida aquí. Yo en Madrid estaba acostumbrado a ir en transporte público al centro de Madrid y luego me iba andando durante a lo mejor 1 hora a cualquier lado. Me chocó que cuando conocí a mi mujer fuimos a comprar una cosa en Santa Cruz, aparcamos y ahora vamos a tal sitio. Me voy y ella me dice, ¿a dónde vas? Y el coche está aquí. Y hombre, pues está aquí a 500 metros. Yo creo que falta esa costumbre de decir, bueno, voy caminando pues porque no es necesario tanto. ¿Cómo? No, creo que no. Es que la ponencia la terminé ayer por la noche, que eso es otra, y entonces no la tengo controlada.
Vehículo eléctrico. ¿Realmente es eficiente tener ahora mismo aquí en la isla un vehículo eléctrico? Digo, hombre, un poquito más eficiente que el de combustión, sí. Pero si el vehículo eléctrico lo vamos a enchufar a los generadores de un ELCO para recargarlo, pues ya resulta, de momento, quizá en el futuro todavía, pero de momento regular. Y luego, sobre todo, consumir productos de aquí. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes del transporte. Aquí, el ejemplo que pongo ahí de las papas, vas a los supermercados y es que hay muchísimas papas que vienen del Reino Unido. Y no solo eso, sino que una vez fue mi hijo al supermercado y trajo unas y cuando miro eran de Israel. Digo, ¿de Israel? No lo entiendo. O sea, es que no me quiero imaginar el transporte desde Israel hasta La Palma de un producto que lo hay aquí. O sea, no solo en Canarias, sino en La Palma. Es que no lo entiendo. Yo, por favor, miren en las etiquetas la procedencia de lo que se compra, porque si lo hay aquí es que no tiene sentido el traerlo de fuera, ninguno. Residuos. Yo llevo 10 años sin echar un solo nada de materia orgánica a la basura. El compostaje es sencillísimo. Y ya no solo el compostaje doméstico, si no hay posibilidades de compostaje doméstico, el comunitario. Y si no, lo que se está hablando, lo que se ha dicho antes algún agricultor, zonas de compostaje ya a mayor escala. Incluso el vermicompostaje, que también funciona muy bien y te ocupa muchísimo menos. Las típicas 3 R's que la consejera probablemente se conozca muy bien y que está siempre con el tema de reducir, reutilizar y reciclar. No utilicemos bolsas de plástico. No cuesta nada llevarse la bolsa de plástico, la bolsa de tela al supermercado. A mí que cobren 5 céntimos por una bolsa de plástico, eso es ridículo. La deberían cobrar a 1 euro o a 2 para que la gente se acostumbre a llevar su bolsa. Y lo digo porque el plástico procede del petróleo y el petróleo emite contaminantes. El dilema últimamente, carne o vegetal. A mí me gusta comer carne. También es verdad que me gustaría ser vegetariano. Lo digo, me gustaría, pero me gusta comer carne. El tema ya no es comer carne o no comer carne, sino la procedencia. Los ecologistas, que he puesto ahí el cartelito, tampoco es que digan que no comamos carne, sino que están en contra de la ganadería industrial. La ganadería industrial, todos los excrementos del ganado vacuno lo almacena en grandes depósitos donde se produce la combustión anaerobia que he dicho antes, o sea, sin presencia de oxígeno, y se produce muchísimo metano. Eso no ocurre en la ganadería local y extensiva. Hemos salido de cómo podemos reducir las emisiones, ahora vamos a ver cómo podemos favorecer los sumideros de carbono. Un árbol absorbe entre 10 y 50 kilos de CO2 al año. Hay especies que más, hay especies que menos. Con lo que un árbol de unos 20 años absorbe la cantidad de CO2 que emite un vehículo, más o menos lo que recorren aquí en la isla al año. Absorben el 20% de las emisiones de España, que emite España anualmente. Y precisamente el pinar es una de las especies que más CO2 absorbe. Ya en Europa están empezando a ver esto. De hecho, en junio de 2022 parece que van a revisar la normativa de cambios de uso de suelo. Esto es relativamente importante sobre lo que voy a decir después. Y en La Palma, la gente pensará, bueno, en La Palma estamos estupendamente, ¿no? La isla verde, tal. Pero es que, según los inventarios forestales nacionales, que se hacen cada 10 años, en el anterior había 15.000 hectáreas de monte desarbolado y ahora hay 3.000 hectáreas más de monte
desarbolado, o sea que hemos perdido 3.000 hectáreas, un 20% de la masa forestal que había. Y esto choca con que, en cambio, según el último mapa del 2019 de superficie agrícola, hay 18.000 hectáreas de huertas abandonadas. No sé por qué, por un lado, cortamos más monte y por el otro lado hay tanta huerta abandonada. Probablemente sea por problemas de propiedad, de que el propietario ya no se dedica a eso ya no le es rentable. Volvemos a algunas intervenciones que ha habido antes de la ponencia mía de los agricultores. Y bueno, es una cosa a analizar. Hay gente que pensará, bueno, es que claro, es que el pino es el que provoca los incendios. Claro, mi casa, me puede quemar mi casa. Estamos recibiendo en medio ambiente cortas de pinos, como este caso en concreto, el pino que se ve al fondo, por peligro de incendios, cuando está todo alrededor de la vivienda o de las construcciones, no sé muy bien qué es eso, lleno de matorral. ¿Realmente el pino es el culpable o es una víctima de los incendios? Año 2009, incendio en la zona sur de la isla, 4.000 hectáreas y de ellas 3.000 de pinar. Se afectaron unas 10 viviendas, todas ellas, todas fuera del pinar. Villa de Mazo, sí, este es el mismo, en la Villa de Mazo. No se ve pinos alrededor de las viviendas por ningún lado. Año 2021, El Paso. Iban unas 55 viviendas inventariadas cuando surgió el volcán, luego ya no sé el resultado final, pero iban unas 50. Ahí no había nada de pinar, 200 hectáreas y unas 50, 60 viviendas. Nada de pinar. Y alguien dirá, bueno, es que en zonas donde hay pinar, en los ejemplos que hemos visto antes, no se quemaron casas porque no había casas en el pinar. Año 2012, incendio en la montaña del Rique, en El Paso. 760 hectáreas, de ellas 550 en pinar. Viviendas en pleno pinar. Ninguna afección. Esa hamaca de ahí de la derecha no la puse yo. No está ni ahumada. Este es el del Paso. Los pocos pinos que hay ni siquiera se quemaron. Pero ¿qué pasa? El problema realmente no es el pinar, es el matorral. Si nosotros consiguiésemos eliminar el matorral, o sea, si nosotros consiguiésemos cultivar las superficies agrícolas abandonadas, que ahora mismo están llenas de matorral, evitaríamos en gran parte los incendios forestales. Si consiguiésemos que en el pinar no hubiese matorral, que son los dos ejemplos de abajo, es que podríamos acercarnos a 5 metros, como están ahí los retenes, a actuar en el frente de fuego. Mantendríamos el bosque, fijaríamos CO2 y no tendríamos el problema de incendios. Ya estoy terminando. Esto es un ejemplo de otras administraciones, 52 gestos frente al cambio climático, de ahí saqué yo prácticamente el título de la ponencia. Esto es del País Vasco, sacan muchas cosas, no todas son aplicables en la isla, pero muchas sí, por si se lo quieren bajar de internet, está en internet. Y bueno, este es no sé si la conocen, la fábula del colibrí y el incendio. Tenemos que poner cada uno un poquito de nuestra parte. El colibrí llevaba con su pico una gotita de agua y le llevaba al incendio, cosa que el jaguar no entendía. Le preguntaba, ¿crees que tú solo vas a apagar el incendio? Y el colibrí le respondió, yo ya sé que solo no voy a apagar el incendio, pero esta es mi casa, es lo que me da de comer y yo voy a hacer mi parte. A ver si todos, con un poquito que hagamos, un pequeño gesto, conseguimos conseguir un gran resultado y ayudar a políticos y administraciones
a conseguir mejores resultados de los que se están teniendo, que realmente son un poco decepcionantes. Esta frase no es mía, ni sé de quién es, pero me gustó y la pongo como final de la ponencia. Muchas gracias.